lo que nosotros encontramos es que prevaleció la incongruencia. Existió una desconexión entre los objetivos de las políticas y los mecanismos de implementación, principalmente en el caso de la militarización. ¿A qué nos referimos con esto? A que por un lado el presidente decía que buscaba la pacificación y por otro lado implementaba políticas públicas que en realidad contribuían a la violencia. Y esto fue muy claro en el caso de la militarización. Insisto, la evidencia muestra que mayor militarización se asocia a mayor violencia. Y entonces, como conclusión, nosotros planteamos que más que políticas públicas en el estricto sentido, es decir, acciones basadas en evidencia para contrarrestar problemas públicos, en realidad en el sexenio del presidente López Obrador se desplegaron acciones para la consolidación política del régimen y la construcción de clientelas políticas. Esto también es muy claro con el despliegue de los programas sociales, que básicamente se refieren a transferencias monetarias no condicionadas, es decir, la repartición del dinero sin ningún criterio de política pública claro. Eh, por ejemplo, el tema de la militarización, y esto nos preguntan mucho en México Evalúa, que si no es una política pública, entonces, ¿qué es? Y nosotros hemos planteado que se trata de un instrumento de dominación política a nivel territorial, porque la militarización se ha dado a la par del debilitamiento de los gobiernos locales. Esto lo que crea es dependencia de los gobiernos locales, que de por sí no tienen policías capacitadas y ahora menos, y entonces buscan ayuda de la federación, pero esto crea espacios para el chantaje político. Entonces, por una parte, el régimen se encargó de neutralizar los contrapesos a nivel del poder legislativo con las mayorías, ahora con la reforma judicial, pero también entre los niveles de gobierno a través de la militarización. En este mismo consejo que se llevó a cabo en estos días, la presidenta hacía un llamado a los gobiernos locales para que asumieran la responsabilidad de la seguridad, pero en realidad el día de hoy es que tienen menos recursos y menos instrumentos para asumir esa responsabilidad debido en buena medida al proceso de militarización. Entonces, en resumen, a nivel de las ideas hubo algunos avances, pero en la práctica hubo más que políticas públicas, instrumentos de control político.